Hola, estamos en un nuevo capítulo de La Mirada del Cuervo. En esta ocasión hablaremos de la brutal batalla de Tacna, desarrollada el 26 de mayo de 1880 en el Cerro El Alto de la Alianza, como le llamaron los aliados perú-bolivianos. En esta batalla se enfrentarían 14.200 hombres chilenos contra casi 12.000 peruanos. De las fuerzas chilenas en realidad solamente entrarían en combate 9.000, el resto no alcanzaría a participar. Pero no adelantemos hechos. Habíamos quedado en la terrible y dolorosa muerte del ministro Sotomayor. Aquello también significó un desbarajuste en cuanto a lo que era la organización del ejército, específicamente en materia logística. Sin embargo, aquello se restableció con rapidez. A pesar de eso, se cometieron errores entre la marcha del poblado de Ite hacia la zona de Quebrada Honda, donde se establecería el campamento chileno. En ese trayecto, larguísimo por cierto, varias tropas avanzaron con muy poca provisión de agua, y esa provisión de agua que faltó significó incluso desbandes de tropas, incluso algunas rebeliones. Sin embargo, las tropas chilenas lograron establecerse relativamente ordenadas en la zona de Quebrada Honda, cerca de Tacna. Este trayecto de casi 75 kilómetros se cubrió con bastante rapidez. Desde Ite, específicamente, la gran artillería chilena, que no había sido posible trasladarla por tierra, se izó, como ya relataba capítulos anteriores, hasta lo alto de la planicie y se avanzó por tierra. Estas unidades serían cruciales, las baterías de artillería, para lo que sería la batalla que vamos a relatar. El 24 de mayo, en la tarde-noche, algunos arrieros chilenos bajaron al río Caplina a recargar agua. Fueron capturados por avanzadas de la caballería peruana, específicamente los húsares de Junín, y fueron conducidos ante el ministro Campero. El almirante Montero, que era peruano, estaba junto con Campero en ese momento, que era el presidente del Perú, o sea, de Bolivia, quiero decir. Y él recibe entonces la información por parte de estos arrieros de que las fuerzas chilenas ascendían a 22.000 hombres, lo que no era verdad. Esa misma tarde se planifica entonces por parte del alto mando peruano, y aliado más bien, Perú-boliviano, un ataque por sorpresa a las fuerzas chilenas. Se organiza entonces la marcha para caer en la madrugada del 26 sobre el campamento chileno. Entonces avanzan las 11.000 o casi 12.000 soldados aliados sobre el campamento chileno, pero la camanchaca de la noche los perdió. Y aparecen por distintas zonas del campamento chileno sin tener claro la ubicación de las fuerzas, sin tener claro la distribución. Hay algunos relatos que hablan, por ejemplo, Villamil hablaba de que a medida que iban avanzando se iban dando cuenta de que era un disparate brutal. No había claridad de dónde estaban las tropas chilenas, estaba oscuro y era de noche, estaban perdidos y de pronto no quedó más remedio que tenderse en el piso a esperar el amanecer para retirarse, porque el avance había sido un fracaso. Fueron descubiertos por las avanzadas del Atacama, se produjeron algunos disparos por acá, por allá, estaba toda la línea chilena en alerta por este avance de tropas peruanas que al despuntar el alba las ven subiendo y corriendo hacia el Alto de la Alianza, muy cansadas por cierto, muy fatigadas porque no durmieron nada por esta avanzada, esta ridícula idea de atacar de noche sin tener claridad de nada. Fue un disparate chapucero espantoso. Las tropas chilenas estaban compuestas por divisiones que habían sido establecidas por el ministro Sotomayor, correspondiéndole a la primera división del ejército chileno, bajo el mando del comandante el coronel Amengual, y compuesto por los regimientos Valparaíso, Esmeralda, Navales y el Chillán, avanzar por la línea derecha de la línea chilena, es decir, a la izquierda de la línea peruana, en lo alto del cerro. Las unidades chilenas estaban además armadas con 150 tiros, salvo el Esmeralda, que lleva solamente 100. El armamento chileno era Gras y Comblain, ya hemos hablado de ese tipo de armamento, con un calibre de 11 milímetros, bastante grande la bala, y las tropas comienzan a avanzar a las 7 de la mañana, previo una estruendosa inicio de batalla por parte de la artillería chilena. En el ala izquierda avanzaba la división Barceló,
bajo el mando del coronel Francisco Barceló, y voy a ocupar una pequeña ayuda de memoria porque no recuerdo en estos momentos de memoria la composición de esa división. Me permiten, por favor. La segunda división Barceló, estaba el 2 de línea, el Santiago, el batallón Atacama número 1. Por el centro de la línea, a 300 metros de distancia, se encontraba la división Amunátegui. El coronel Amunátegui, montado en su grandioso caballo rojo, un caballo muy grande que tenía, muy bonito, comandaba a un regimiento de artillería marina. Ya hablé de ese regimiento interesante. Batallones Coquimbo número 3 y el Chacabuco. Sin embargo, el Chacabuco, un detalle, a última hora retirado de la línea, el general Baquedano retira el Chacabuco y lo pone junto con la reserva. La intención de él, ocupando un poco la estrategia napoleónica, era dejar a sus mejores regimientos en reserva para dar el golpe final. Y entonces los regimientos más veteranos, casi todos los regimientos de línea, me refiero al Buin, primero de línea, al 2 de línea, que ya estaba en combate, no lo retiró, lo mantuvo, porque era la mayoría tropas movilizadas, civiles movilizados, pero el tercero de línea, el cuarto de línea y el sexto de línea, en este caso el Chacabuco, quedaron en reserva. Lo mismo que el batallón, el quinto de línea Santiago. Y estas unidades constituirían el último empuje para una eventual dificultad de la batalla que sí ocurriría. La artillería chilena en ese momento inicia un fuego bastante nutrido. Las unidades de artillería chilena estaban compuestos por cañones Krupp, bajo el mando de la primera batería, bajo el mando del capitán Flores, con 4 cañones de campaña, modelo 76, tal vez lo más moderno que tenía Chile en ese momento, con cañones de 75 milímetros y 2 ametralladoras Gatling que debido a la distancia eran bastante poco efectivas, pero servían para evitar los malos ratos que se vivió, por ejemplo, en las batallas de Dolores y Tarapacá, en donde la artillería fue puesta bajo amenaza. La batería Villarreal, con 6 cañones Krupp de campaña de 78,5 milímetros, bastante grande para la época. Después tenemos a la batería Rasuris, con 5 cañones Krupp de montaña y de 60 milímetros, un poquito más pequeños. Estos cañones tenían la particularidad de se podían desmontar. Eran más chiquititos, se podían desarmar, pero se llaman de montaña, se subían arriba de las mulas y eran casi un Lego. Y eran más chiquitos, cañones más pequeños, y por eso eran un poquito más fáciles de trasladar. Y luego tenemos la batería Sanfuente con 6 cañones de bronce de origen francés, un poquito más antiguo, sin embargo no por eso menos potente, de 86,5 milímetros. Estos estaban un poquito más retrasados porque hacían las veces de obuses de cobertura. Finalmente, las últimas 2 baterías en la batería Gómez, con 4 cañones Krupp de campaña y 2 ametralladoras Nordenfeld, unas ametralladoras que se llamaban las pom-pom, le decían, por el ruido que producían. Pom, 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 pom. Era un disparo bien rítmico y disparaba unas balas que parecían pelotas de ping-pong. Imagínense el daño que causaban. También eran unidades que estas pequeñas ametralladoras, que no eran tan pequeñas, en realidad las Nordenfeld eran bastante grandes, pero permitían dar cobertura y dar seguridad a la artillería en caso de un avance de infantería. La batería Harpa con 6 cañones Krupp de campaña, también de 75 milímetros, y finalmente la batería Fontecilla con 6 de montaña de 60 milímetros. Estas unidades estaban bajo el mando de los mayores Salvo, las primeras 2, el mayor Fuentes, las siguientes 2, y la última al mando del mayor Frías. La última, estaba acompañada a la 4ª división y no participó directamente en el combate porque estaba también en esta especie de reserva que se está guardando el general Baquedano. Las tropas chilenas comienzan a avanzar sobre esta cobertura de artillería que causó bastante poco efecto en términos de batalla, en términos de daño, porque al lugar en el cual las granadas caían era arena. Y esta arena amortiguaba el impacto. De hecho, uno de los comandantes peruanos hablaba de: mire, aquí otra libra esterlina perdida por una bala que no reventó. Ni tanto burlarse, una de las balas de la batería Fría, me parece, logra dar con su cuerpo y le vuela la mitad del cuerpo para arriba. Fue bien macabro el desparramo que ustedes pueden imaginar. Las tropas chilenas comienzan un avance sobre las primeras baterías, poniendo el Valparaíso al frente. Por parte de la primera división, la división Barceló hizo un poco lo mismo, siendo el fuerte de la división Barceló el regimiento Atacama. Ambas divisiones comienzan a avanzar
de la derecha, la izquierda, Amunátegui un poco más retrasado. La primera línea no había ninguna resistencia, siguen avanzando. Y en ese momento las tropas peruanas y bolivianas surgen de improviso, fusilando a los porteños del Valparaíso, que eran los policías de Valparaíso. Un paréntesis, el concepto Paco viene de ahí. La mayoría dice los pacos de manera despectiva. A Valparaíso le decían Paco por el Francisco. La iglesia de San Francisco, que ahora ya no se ve porque se quemó, era lo que primero veían los marinos cuando llegaban a Valparaíso. Mira, ahí está Pancho, ahí está Paco. Y la policía de Valparaíso, que eran los primeros policías que existieron, le llamaban los Pacos, los Franciscos. De ahí nació el concepto, no viene de personal a contrata. El concepto Paco venía mucho antes. Incluso más, a nadie le parecía extraño que los guardianes de la noche, que usaban una túnica, un poncho de vicuña Rusia, le llamaran los Pacú, porque Pacú en quechua significa rucio. Entonces eran los rusios, los Pacú. Y los Pacos de Valparaíso, entonces la idea quedó muy marcada. Y cuando nace el Cuerpo de Carabineros de Chile, a la década del 20, principios del siglo, cuando se hablaba de personal a contrata, eso es una idea discutible que a Carabineros les encanta pensar que de ahí viene el concepto Paco, pero en realidad no, viene de aquí. Esta es la idea. Es una de las tantas ideas de históricas que explican el concepto del por qué el COA y el mundo del AMPA hablaba de los Pacos. Cierro paréntesis. Estos Pacos de Valparaíso son las primeras grandes bajas que sufre la primera división al enfrentar a las unidades enemigas que tenían al frente. En ese momento también entra en combate el Esmeralda, por el ala izquierda entra también el Atacama y las unidades de la segunda división, y comienza una resistencia brutal, ya estamos hablando de eso a las 10:30 de la mañana, por parte del ejército peruano y boliviano, que en conjunto hacían casi 12.000 hombres y que estaban soportando el avance de solamente 2 divisiones del ejército de Chile. El 2 de línea, por su parte, hacía tremendos esfuerzos por el lado izquierdo, bajo el mando del coronel Barceló, con una resistencia brutal de parte de una unidad que sería célebre, los famosos Colorados de Daza, que en ese momento hacían un nutridísimo fuego sobre las tropas chilenas. Al frente de la primera división estaba el batallón Chépita, entre otros, armados con fusiles de bastante buena calidad, específicamente el Martini Henry, un fusil bastante bueno. Y esa resistencia generaría un problema mayor para las tropas chilenas, puesto que paulatinamente se irían quedando sin municiones. En ese momento, a las casi el mediodía de ese día 26 de mayo, las tropas chilenas de pronto comienzan a clarear en sus fuegos, comienzan a escasear las municiones, había bastantes bajas, y en ese instante entonces cesa el avance de las tropas chilenas por la resistencia del ejército peruano. A la 1 de la tarde la resistencia chilena ya estaba siendo quebrantada y las tropas peruanas comienzan a bajar para enfrentarse a los chilenos cuerpo a cuerpo. Sin embargo, las tropas peruanas se detienen al ver avanzar a la tercera división Amunátegui, que pretende soportar el fuego, mientras que fuerzas de la caballería parten en busca de nuevas municiones para las tropas chilenas para un nuevo empuje. Ese pequeño respiro hace que las tropas peruanas trasladen fuerzas para reforzar la línea, comprendiendo que la reserva de ellos podía reforzar a la segunda división y a la primera. Sin embargo, el coronel Cáceres, con muy buen golpe táctico, trae al regimiento Colorados de Daza, con los bolivianos estando de acuerdo evidentemente, hacia esta línea de la primera división para enfrentar a esta división más golpeada, pensando que por este lado podían terminar de destruir el dispositivo chileno. En ese momento las tropas chilenas son embestidas por una avalancha de tropas bolivianas y peruanas y la resistencia chilena comienza a verse quebrantada. Estando sin municiones, golpeados y muy heridos, las tropas chilenas comienzan a verse superadas. Siendo casi las 2 de la tarde de ese día, el ejército perú-boliviano tenía la batalla prácticamente ganada. La caballería chilena, bajo el mando del coronel de milicias Francisco Vergara, tendría un papel destacado en rescatar a las primeras divisiones, pero ese tema lo veremos en un próximo capítulo. Nos vemos en un próximo episodio de La Mirada del Cuervo. Chao.